Bueno, entonces hablando ya de lo que es la andropausia, por definición la función gonadal, conforme pues vamos llegando al envejecimiento, pues de una forma normal, permítame un segundito. Bueno, buenos días. Del mensaje que me mandó ayer, ¿verdad? Es de la paciente para el reimplante ureteral, ¿no? El de las 3 de la tarde. Mire, realmente el procedimiento quirúrgico va a ser tardado y pues al final de cuentas también todo eso influye en el costo del procedimiento, ¿no? Entonces, va eso, sonda, cistoflo, el catéter lo voy a llevar yo, de, ¿cuánto? A ver, ¿el paquete cuánto sale ahí por un, tiene paquete por un implante? Pues ojalá y todo salga bien, porque... Ah, no, mire, yo le calculo que le diga a usted, honestamente, oh, la cirugía es larga, vamos a ocupar muchas cosas, algunas cosas las vamos a llevar nosotros, y sobre todo que probablemente va a tardar unos días hospitalizado. Sí. Ah, por día. Ajá. Ajá. No, no, lo que pasa es que yo como no he hecho un reimplante así en particular, entonces no puedo hacer yo una prox. Entonces yo por eso a ella le cobré por aparte, y entonces yo a ella le cobré por aparte yo le cobré por aparte a ella mis honorarios, el del ayudante y de la renta del equipo, porque le voy a hacer una cistoscopía antes, ¿sí? Entonces, ahí no me conviene hacer paquetes porque no sé cuánto tiempo se vaya a quedar hospitalizada la paciente. Entonces, ahí sí no conviene hacer paquetes, ¿no? Ya cuando sabemos más o menos cuántos días, pues sí. Pero yo, mire, coméntele usted que no hay paquete para ese tipo de cirugía, pero dígale que está entre 15 o 20 todo en los días de estancia hospitalaria. Yo creo que con 15 salimos, ¿eh? Ajá. Ah, para la cirugía son suturas, las suturas habituales, las gasas. Voy a necesitar crómico 2 ceros, crómico 3 ceros, voy a necesitar vicril, voy a necesitar seda, voy a necesitar dermalón. ¿Sí? Desde el punto de vista de la cirugía, más o menos 5 suturas, de ahí las gasas y todo lo de la rutina normal de quirófano, ¿no? El cistoscopio lo voy a llevar yo, el catéter JJ lo voy a llevar yo, la sonda pues denlo ustedes, el cistoflo denlo ustedes, de los que utilizan para la RTUP. La sonda, sí, la sonda va a ser una 20, va a ser una 20. Oh, pues sí, se va a quedar con una sonda porque no es nada más una fístula uretero vaginal que tiene la paciente. Sí, sí. Ajá. Ok. Sí, totalmente de acuerdo. Ajá. ¿Tiene separador de Sullivan ahí? El que se utiliza para las cesáreas. Ah, perfecto. Uh-huh. Ah, se va a quedar con antibiótico, con el omeprazol, con metamizol, butil y ketorolac. Ah, ajá. Son 3 por día. Butil igual. Butil igual. Clonixinato, en vez de ketorolaco, clonixinato, porque está tronado ese riñoncito. Clonixinato. Uh-huh. 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 3. Se flexiona cada 12 horas, 2 por día. Ajá.
Sí, sí, o sea, ni la mera verdad que yo por eso hice esa división, porque sí, no conviene hacer paquetes en este tipo de procedimientos. De hecho, yo le estoy cobrando barato porque es una conocida. Sí, le estoy cobrando barato. Pero yo le calculo más o menos que no va a pasar de unos 15, creo yo. ¿O ya le hizo usted? Yo espero que no. Sinceramente, yo espero que no. Yo espero que salga bien de la cirugía. Y yo espero que salga bien de la cirugía el lunes y a más tardar el miércoles o el jueves se vaya a su casita. ¿Sí? ¿Ok? Como una cesárea. Uh-huh, uh-huh. ¿Y ese paquete de la cesárea cuánto sale? Ah, ok. Yo creo que no va a pasar de 15, ¿eh? ¿Bolsas de qué? Ah, no, solución fisiológica no. No, solución fisiológica no. El cauterio sí. Uh-huh. Dígale usted que ya hizo el cálculo y más o menos de 10 a 15. Dígale así, porque tampoco vamos a quedar limitados, pues, desde el punto de vista. La mera verdad que si le sale 10 o 15 y yo lo que le estoy cobrando está bien barato, pero bueno, hay veces que lo quieren dar gratis y no se puede en la privada, ¿no? Ajá. Se va por el más bajo, así es, sí. Bueno, dígale de 12 a 15, pues. Dígale. Ok, ya me manda usted un mensajito más o menos cuánto es, ¿no? ¿Vale? No, cambio de gastos nada más. Uh-huh. Cambio de gastos diarios, sí. Y el otro paciente quedó programado para las 8 de la mañana, ¿eh? Ok, perfecto. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Gracias, espero su mensaje. Hasta luego. Bye. Allá. ¿Qué onda, Lucy? ¿Qué onda, Lucy Lu? Sí, también las 3 semanas. Sí, ¿sabe qué pasa? Que en su sistema subsecuente no tiene hasta el día 9. Sus 3 semanas lo hace el día primero. No, por eso, pero ella la machita que lo mete de primera vez. ¿Tendrá espacio? Sí, hombre, no. Sí, porque aquí estaba tu compañerita y bien trabado me dejó. No, venga usted el día de su cita. Y yo, ¿cómo no le digo que para Está haciendo coraje desde temprano, 18 pacientes más 3 extras. ¿Dónde voy a acabar? Ahí en urgencias. ¿Qué quería, Cristian? No, pero venía a saludar. Eso, cuídate. Ya quería saludar. Oigan, doctores, recuerden pues que tengo que grabar esta cosa. Lo bueno que no lo grabé ahorita, lo de los costos. Mati me cambiaron todo. Ahí está. Bueno, entonces hablando, habíamos comentado que la función gonadal va a ir disminuyendo como una parte normal del envejecimiento, ¿no? Pues, ¿cuál es el homólogo en la mujer? Pues la menopausia, ¿no? Claro, no es tan marcado la andropausia en el hombre como en la mujer, pues. Sí, a tal grado de que las mujeres cuando se les retira la regla, pues ya no pueden tener hijos, ¿no? Y los hombres, a pesar de que entren a esa etapa de la andropausia, pueden tener hijos todavía, ¿no? Entonces, el déficit androgénico va a ser gradual, se va a presentar hasta en un 25 o un 35% de los hombres. Solo va a haber una deficiencia parcial de andrógenos, no afectando en forma importante la capacidad de fertilización, lo que les comentaba. Lo que es opuesto al fenómeno de la menopausia, ¿no? La iniciación de la andropausia va a ser impredecible y sus manifestaciones útiles y variadas son sinónimos, ¿no? De andropausia va a ser disminución androgénica en la vejez masculina, hipogonadismo de inicio tardío, andropausia, ¿sale? ¿Cuál es la importancia de los gónadas en el mantenimiento de la homeostasia? Pues de la homeostasis del cuerpo se conoce desde mucho tiempo atrás, ¿no? La expectativa de vida antes en el Imperio Romano pues era alrededor de 20 años, no conocían de la andropausia, ¿no? Pues la esperanza de vida era bien cortita comparada en la actualidad, ¿no? Que ya es más de
más de 75 años. En Estados Unidos se reporta aproximadamente una incidencia bruta de 12.3 por cada 1,000 personas al año, sí, que va a representar aproximadamente una prevalencia de 481,000 casos nuevos de hipogonadismo de inicio tardío entre los hombres entre 40 y 69 años, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Se han hecho los estudios en roedores, ¿no? Y eso se traslada o se traspola al ser humano, ¿no? Pero al final de cuentas, conforme vamos envejeciendo, por así decirlo, pues van a haber cambios a nivel del eje hipotálamo, hipófisis y en este caso testículos, ¿no? Y a tal grado de que los pacientes que ya entran en el envejecimiento, pues lo primero que vamos a encontrar, pues va a ser una disminución del tamaño de los testículos, cosa contraria que pasa, ¿no? Cuando estamos entrando a la pubertad, ¿no? Que el inicio de la pubertad se va a ver influenciado por el aumento del tamaño del testículo, porque va a originar todos los demás cambios. Permítame un segundito. ¿Qué onda, Carlitos? Nada, solamente le ignoro. Cabrón, yo pensé que me traías un bolis. ¿Qué pedos? No es hora de bolis. ¿Qué onda tú? ¿Qué dices por la Navidad? ¿Por qué? Pinche puto. Perdón, chavos, perdón. Vienen aquí las amistades y no puede uno dejar de echar la chorcha. ¿En qué íbamos? Ah, ya, aquí está. Entonces, la testosterona y la dihidrotestosterona van a ser los andrógenos principales que van a desempeñar papeles reguladores en la determinación y en el mantenimiento posterior del fenotipo masculino, ¿no? La cantidad de células de Leydig, lo que les comentaba, disminuyen los testículos con la vejez y ello se va a observar en una disminución de la secreción de testosterona por alteración en el ciclo de la respuesta al estímulo de la hormona luteinizante, ¿no? El 98% de la testosterona va a circular unido a proteínas y de esta forma casi no pasa por el metabolismo hepático. Sí, acuérdense lo que ya les había comentado, la testosterona se puede aromatizar en el tejido graso y convertirse en estrógenos. ¿Sí? El catabolismo de la testosterona se produce sobre todo en el hígado. Sí, la próstata, en la piel y mayor parte del producto del catabolismo se va a excretar a través de los. ¿Cuáles son las funciones que tiene la testosterona, doctores? Pues la principal para el hombre, pues es la sexualidad, pero al final de cuentas no es lo más importante, ¿no?
que va a influir en el aumento de la libido, la calidad de los orgasmos, la calidad de la erección y todo eso, ¿no? Y en la musculatura, pues va a promover lo que es la síntesis de proteínas y va a producir el incremento en la masa muscular y en su tonicidad. Y por eso, comparado cuando están en la edad adulta, comparado cuando están en la vejez o en la tercera edad, pues todos los cambios que hay a nivel de la musculatura del hombre, ¿no? Entonces, también tiene función en cuanto a la hematopoiesis, estimulando a la médula para que aumente la secreción de lo que son glóbulos rojos y de la hemoglobina, ¿no? Y en el cerebro, pues principalmente va a dar un bienestar general, desempeño mental, buen humor y agresividad intelectual, ¿no? Y en la piel, pues va a haber una estimulación de crecimiento de todas las capas de la piel. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? El diagnóstico es netamente clínico, ¿no? Sí, se puede pedir estudios, como son los niveles séricos de testosterona, que pues nos van a permitir confirmar este diagnóstico. Pero por lo regular, siempre los pacientes, cuando ya vienen, los envían por crecimiento prostático, son pacientes añosos. El crecimiento prostático también influye en cuanto a la sexualidad en el hombre, también disminuye la libido, también disminuye las erecciones, pero pues también va a ir acompañado de lo que es pues la edad que tienen los pacientes, ¿no? Sí, entonces, se tiene que presentar los síntomas pues para poder confirmar el diagnóstico. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas comunes, doctores? Lo que les comentaba, los testículos van a disminuir de tamaño, el vello facial pues se va a volver más débil, ya no va a haber crecimiento facial, ya no va a haber crecimiento axilar, ya no va a haber crecimiento púbico, va a haber aumento en el tamaño de las mamas, que es la ginecomastia, va a haber disminución de la libido, de la función eréctil, pero acuérdense, doctores, que lo referente a la función eréctil, acuérdense que es multicausal, ¿no? Entonces, dentro de una de estas causas, pues es la andropausia, ¿no? Hay veces que los pacientes vienen y quieren que les dé uno testosterona para mejorar la función eréctil, pero pues si no manejamos las otras causas que originan función eréctil, pues el paciente va a tener esas alteraciones en este tipo de función, ¿no? Va a haber una baja densidad mineral ósea, va a haber una baja masa muscular y aumento de la grasa corporal, y pueden presentar anemia leve, pues porque va a haber disminución del estímulo a nivel medular, ¿no? Pues como habíamos comentado, el estímulo que tiene a nivel cerebral, pues entonces va a haber una sensación disminuida de este tipo de bienestar, represión e irritabilidad. Entonces, cuando están en la edad puberta, cuando están como les gusta a las doctoras, y pues cuando lamentablemente vamos a terminar, ¿no? Entonces, existen cuestionarios para valorar este tipo de patologías, ¿no? Como es el cuestionario de Adams, el cuestionario AMS, el cuestionario MMAS, ¿sí? Que estos cuestionarios nos sirven como herramienta para detección sistematizada, pero no son el diagnóstico. Y además, imagínense, 20 pacientes y hacerle el interrogatorio, porque muchos pacientes vienen ya en andropausia, pues imagínense, ¿no? Para las 6 horas que tenemos para dar consulta. Sí, el diagnóstico va a ser bioquímico. Acuérdense que existe un perfil hormonal masculino que va a estar integrado por la testosterona total, FSH, LH, prolactina y estradiol, ¿no? Entonces tenemos que valorar los niveles desde nivel central hasta nivel periférico por los cambios que van a haber en todo este eje, ¿no? Entonces tenemos que valorar las cantidades de hormona liberadora de gonadotropina o hormona liberadora de hormona luteinizante, que es la misma. Sí, y a nivel periférico, pues que va a haber afección a nivel de las células de Leydig. Y también hay alteraciones a nivel de la célula de Sertoli, pero no tan marcadas como en las células de Leydig, ¿no? Hay varias formas de medir la testosterona, como es con radioinmunoensayos, inmunoensayos no radioactivos, pruebas de detección quimioluminescente. Sí, en los hombres jóvenes se va a observar un ritmo circadiano con mayores valores elevados por las mañanas que no se van a apreciar en los hombres mayores. Esto amerita cambiar aquí ¿Han escuchado? ¿Ya vimos a ustedes el término de... Sí, ya lo vimos? Acuérdense, ya estoy entrando en la andropausia y el bienestar mental y la memoria se me olvida, ¿no? Entonces, ya vimos el término de... ¿Por qué muchos utilizan el término de amanecieron con suerte? ¿Ya lo vimos con ustedes? No, dice Carlos. O sea, no saben emplear ese término, doctores. ¿En qué época vivimos? Sin necesidad de ser médicos. Yo lo digo porque sin necesidad de ser médicos, muchos lo dicen. Sí, cuando dicen, oye, amaneciste con suerte. Pues acuérdense, doctores, y con esto no se les va a olvidar.
Sí, acuérdense los picos de la secreción de testosterona, doctores. La mayor secreción de testosterona va a ser en la madrugada, a las 3, 4 de la mañana. Y por eso existen esas erecciones matutinas. ¿Sí? Y al haber esas erecciones matutinas, pues se relaciona con la descarga hormonal. Y entonces por eso ese término se utiliza, oye, ¿qué crees? Amaneciste con suerte. Pues realmente es médicamente, pues todos los días se amanecen con suerte, ¿no? Dependiendo a quién le convenga. A lo mejor lo han escuchado ustedes, doctores, pero como son tan inocentes que no relacionan las cosas de medicina con las cosas de un simple ser humano, pero bueno, uno como viene de la prole, pues sabe esas cosas, ¿no? Y como lo alburearon con esas cosas, pues bueno, por eso se utiliza este término de amanecieron con suerte. Y entonces, pues ya con eso ya no se les va a olvidar que existe una secreción de testosterona matutina y por ende, pues va a ir acompañado de ¿qué? Pues de erecciones, doctores, ¿vale? Se valoran otros tipos de hormonas, pero acuérdense que las principales es lo que les comenté, testosterona total, FSH, LH, pues la FSH y LH nos va a valorar qué tanto está estimulando el hipotálamo o la hipófisis para la secreción de estas hormonas, ¿no? Y también tenemos que pedir prolactina y estradiol, ¿vale? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues lógicamente, ¿no? Si es un déficit de testosterona, pues aplicarle testosterona, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es el problema de aplicar testosterona, ¿no? Entonces, por lo regular, la administración y la aplicación son seguras y efectivas. Las que son de tipo intramuscular, ya sea propionato o deconato, ¿sí? Por lo regular se aplica el propionato, se va a aplicar cada 3 semanas, doctores, que el que más se utiliza es el sostenón de 250 miligramos. Sí, el undeconato se va a utilizar cada 3 meses. ¿Por qué? Porque son hormonales de depósito. Sí, se puede utilizar oral, pero el tratamiento oral pues va a ser del diario. O bien se puede utilizar gel dérmico, el tratamiento también va a ser diario. Y parches transdérmicos, que también van a ser diarios, doctores. Al igual que en las mujeres, sí, se puede utilizar esta terapia de reemplazo hormonal, así como existen las mujeres cuando vieron que se les retiró la regla y todo el show. Sí, así como en las mujeres tiene sus contraindicaciones por los riesgos de aplicar este tipo de hormonas, también en los hombres lo existen, doctores. Sí, ya lo hemos visto, el empleo de hormonas tópicas desde el punto de vista urológico, que casi no lo utilizan los ginecólogos, siendo que ellos son los que conocen para qué se utiliza este tipo de tratamiento, no lo usan, doctores. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de este tratamiento? Pues va a ser aumentar la masa corporal y la fuerza, disminuir el riesgo de osteoporosis, mejorar hemodinámicamente y cardiovascularmente al paciente, y lo más importante, por lo que vienen todos, ¿no? Aumentar la función sexual, aumentar el deseo sexual, disminuir los episodios de disfunción eréctil, pero acuérdense, volvemos a caer, ojo, disfunción eréctil es un problema muy, muy, muy complejo que tenemos que valorar nosotros. Ya vimos cuando vimos disfunción eréctil que tanto la enfermedad como el tratamiento te van a producir este tipo de alteraciones. Y agréguenle la andropausia, pues no nada más aplicándole la testosterona van a tener erecciones, ¿no? Pero los pacientes así lo creen, ¿no? Bueno, ¿en quiénes va a estar contraindicado utilizar este tipo de tratamientos? Pues en los pacientes que tienen cáncer de próstata, los pacientes que tienen cáncer de mama, pues va a estar contraindicado absolutamente. ¿Por qué, doctores? ¿Por qué? ¿Por qué está contraindicado? Betty, ¿por qué está contraindicado en el cáncer de próstata utilizar la testosterona? No sé. Eso, Carlos, vi que pusieron tus ojos así, buscando en tu cerebro. Ah, por aquí está. Ah, no. Por eso te digo. Ahí vas más o menos. Ahí vas más o menos. ¿Quién le ayuda ahí a Carlos y a Betty? A ver, José Ramón Fernández. Porque pues va a promover la testosterona, va a promover fallas con mi prostático. audio, doc. ¿Perdón?
No te escuché. Porque va a promover el crecimiento prostático. La Bueno, una es testosterona. esa, pero ¿por qué está contraindicado en el cáncer de próstata, doctores? Los tuviera yo enfrente, les doy un zape, cabrón, para acomodar, ay, puta, perdón, disculpen, retiro lo dicho, no les doy ningún zape porque me olvidé que se está grabando aquí esto. Pues doctores, acuérdense de que el cáncer de próstata es 100% hormonodependiente. Sí, es 100% hormonodependiente. ¿Y cuál es la finalidad a veces de tratar el cáncer de próstata desde el punto de vista urológico, no? Dependiendo en qué estadio clínico esté, dependiendo las características del paciente, dependiendo si el paciente tiene enfermedad tumoral avanzado, tiene metástasis, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos, doctores? Pues hacemos un bloqueo androgénico total. Le quitamos, para que me entiendan, pues prácticamente le quitamos la testosterona, ¿sí? Para tratar de controlar ese cáncer. Actualmente existen medicamentos. ¿Antes qué se hacía, doctores? Olga, ¿qué se hacía antes de los tratamientos? Néstor. Cuchillo. Por eso, ¿pero qué le hacías? Pues cuchillo. ¿Qué les hacías? Se castraban, ¿no? Pues sí, castración quirúrgica, doctores, castración quirúrgica. ¿Sí? Antes que no había medicamentos, pues les quitaban los tanates, ¿sí? Y por lógica le quitan los tanates, ya no tienen testosterona, ¿no? Y actualmente, como está el advenimiento médico avanzado, pues, ¿qué dicen los pacientes? No, yo me quiero quedar con mis compañeros, denme tratamiento hormonal, ¿no? Y entonces por eso está contraindicado en los pacientes con cáncer de próstata. Igual en el cáncer de mama por lo mismo, doctores, porque también es hormonodependiente. Sí, que otros efectos adversos, aparte de alteración en las próstatas, pues va a haber alteración hematopoyética, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que la testosterona estimula la médula para la producción de hemoglobina y esto nos puede conducir a policitemia. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? Chicles, cacahuates, palomitas, regaditos. Es difícil, no solo la urología, es difícil la medicina, doctores. Ay, pinche esto. Carlos, ¿es difícil la medicina? Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Acuérdense que se los dije desde un principio, pero cuando ustedes se empiecen a correlacionar, les va a ser tan fácil todo. ¿Sí? Y puta, no nada más lo van a aplicar en la medicina, ¿no? Lo van a aplicar en la vida cotidiana, ¿no? Y van a ver todo sobre miel sobre hojuelas. Pero bueno, Malaya fuera así que todo es como ahorita, ¿no? Que todos se evalúan así en equipos en casa. Vamos a hacer nuestro examen en equipo de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero bueno, ya van a llegar otra vez a estos momentos donde los hacían individuales los exámenes y bueno. Pero bueno, yo creo que ya no les va a tocar a ustedes, ya nada más les va a tocar, ¿saben qué? En séptimo, ¿no? Ya pues ya nada más les falta un módulo y ya están del otro lado, ¿no? Entonces, y probablemente creo que no van a ser presenciales las clases todavía, ¿no? ¿Quién sabe? Ya estoy pensando. ¿Dudas, preguntas, doctores? Con esto terminamos el temario, no de clínica, terminamos el temario de urología prácticamente, ¿no? La clínica es completamente distinta. Por ahí tengo unos casillos que si tenemos chance se los voy a compartir, ¿sí? Y también les voy a, si tengo chance al rato, porque todavía me faltan como 15 pacientes, si tenemos chance al rato nos vemos a las 11, porque yo sé que ustedes, si yo estoy ocupado, ustedes están más ocupados. Entonces, si tenemos chance de ponernos en línea, nos ponemos en línea para ver lo de la historia clínica, porque no me vayan a mandar contrólate, Joaquín. ¿Ya vieron el meme de contrólate, David? No. Espérenme, a ver, si lo tengo, te los enseño. ¿Tienes el meme de contrólate, David? No. Por eso lo pasé y lo traspolé a mí. Contrólate, Joaquín. Ahorita que lo quiero ni lo voy a encontrar.
Bueno, vamos a ver si lo encuentro aquí. Está bien. Ya lo vieron, nada más que son tan puros y castos ustedes. No está, no lo puedo creer. Solo por tratarse de ustedes, a ver si lo consigo. No lo encontré ni en internet, no lo encontré ni en internet, pero es un meme urológico bien chingón. Lo vamos a dejar hasta ahí, doctores. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Chicles, cacahuates, palomitas. Tenía yo planeado hacerles un examen, pero dije yo, no, ¿para qué? Si les preguntaba yo todo el día y les preguntaba cosas que acabábamos de ver y hacían así nada más. Vamos a checar si nos vemos al rato, doctores. Si no nos vemos al rato, nos vemos mañana. ¿Qué voy a hacer acá? Pregúntame. Quiero detener la bendita grabación porque me controlo en decir mis palabrotas porque soy bien pelado. No va a reproducir porque tiene un error. Ya lo habíamos visto cuando vimos tumores renales. Denme chance, se los voy a reproducir aquí en el drive. Bueno, entonces se ve una bola, se le ve un chipote ahí en el riñón derecho de la pacientita, pero si se dan cuenta se ve homogéneo, ¿no? Se ve isodenso al resto del parénquima renal. Entonces, por eso se le pide la fase contrastada. Ahora aquí ya viene con contraste, ¿no? Entonces, acuérdense que los riñoncitos van a capturar el medio de contraste y nos sirve para valorar la vasculatura renal. Pareciera que tuviera un trombo ahí en la cava, afortunadamente no tuvo nada. Entonces, y ahí está la bola, ¿no? La que se veía isodensa, homogénea, vean cómo se vea con el contraste, ¿no? O sea, acuérdense las características, ¿no? Va a tener necrosis central, realza el medio de contraste, va a desplazar lo que son el sistema colector, puede desplazar las estructuras circundantes, y entonces eso nos indica a nosotros que eso es, ¿sí? Maligno. Déjenme, tenía aquí una coronal para valorar lo que es la presencia de trombo en vena, ¿no? Bueno, todo esto lo tengo que checar por el abordaje, la pleura y todo el rollo. Y ahorita van a ver qué me pasó en la cirugía. Entonces, esta es la vena renal que llega a la vena cava. Esta es la vena renal. Sí, la finalidad es checar si tiene un trombo, ¿no? Porque el abordaje pues va a ser distinto, no solo se va a quitar eso, sino que también probablemente se tuviera que explorar la vena cava. Esta es la vena cava. Esta es la vena cava, ¿sale? Y no se le ve trombo, ¿no? Perdón, no le puse pausa acá. Bueno, entonces, me había llegado el 14 de mayo y aquí le puse, ¿no? El 14 de mayo solicité BPO, no se realizó porque no se contaba con reactivos del mismo para realizarse los estudios, ¿no? Entonces ya venía con todos los estudios completos, pues ya le pedí de favor al geriatra que le hiciera la valoración de riesgo cardiovascular y entonces ese mismo día yo lo vi
a las 9 y a las 10:15 lo vio el geriatra y le hizo la nota de valoración de riesgo cardiovascular, ¿no? Ya no hay que darle chance, ¿no? Si ya está casi completa, ya tenía hasta sus 4 unidades de sangre donadas, pues ya no sé qué programarla, ¿no? Entonces ya hablé con el doctor, le hizo la valoración, le dio un riesgo quirúrgico ASA 2 Goldman 1, de SCI 1, sí, y entonces, pues lógicamente, miren, aquí está, se programó para el martes 8 de junio del 2021, riesgos, hemorragia, infección, corte incidental a órganos vecinos, corte incidental a grandes vasos. Si se dan cuenta, no utilizo el término lesión, porque el término lesión dentro de la ley indica algo intencionadamente, ¿no? Entonces, por eso no le puedo poner lesión a órganos circundantes o órganos vecinos, lesión a grandes vasos, no. Un corte incidental, pues sí, porque un corte no indica que yo estoy tratando de hacerle algo al paciente. El término lesión por sí mismo sí lo lleva implícito, ¿no? Entonces, por eso no se utiliza, ¿no? Reacción alérgica a algún medicamento, riesgo de contraer COVID, incluso muerte, ¿no? Acude con papeleta para 4 concentrados globulares. Se programó posición de lumbotomía o Israel Bergman del lado derecho, ya está fijada con las telas adhesivas, sí, ya tiene asepsia y antisepsia con isodina espuma e isodina solución, colocando los campitos para los campos quirúrgicos estériles. Me entró a echar la mano el otro urólogo, el doctor López Besares. Lamentablemente se abrió la pleura, le quité la costilla, esta es la 12ª costilla. Sí, y aquí abajo se ve un boquetote donde es la pleura, no sé si lo alcanzan a ver aquí negrito. Entonces aquí se abrió la pleura, pues lógicamente pues hay que repararlo, ¿no? Se veía ahí el parénquima pulmonar que bajaba. Sí, entonces utiliza una sonda Nelatón, se introduce en los campos pulmonares, en este caso del lado derecho. Se le pide una maniobra de Valsalva, como está intubada, el servicio de anestesiología hace una maniobra de Valsalva, que es una expiración forzada, ¿sí? Para pues tratar de sacar todo el aire y sacar todo el contenido que tenga ahí líquido, ¿no? Por la sangrita que hay ahí, ¿no? La hemorragia leve, ¿sí? Entonces se cierra y asunto resuelto lo de la pleura, ¿no? Ahí se veía el pulmón, el parénquima pulmonar. Entonces, este es un separador de Diver y aquí abajo tenemos 2 estructuras. La que está del lado izquierdo es la arteria renal que llega a lo que es el riñón. Y esta otra estructura que incluso ya se trombosó después de que ligas estas estructuras venosas o arteriales, pues hacen una trombosis, ¿no? Ese es el riesgo de manipular, ¿sí? Entonces, se trombosó, pues no pasa nada, ¿no? Porque ya está ligado. El que está a la izquierda es la arteria y el que está a la derecha es la vena, ¿no? Ya había yo ligado el uretero porque ligué primero la arteria. Lo ideal siempre, doctores, cuando se hace una nefrectomía es identificar la arteria. Claro, lo ideal es tener identificado todo, ¿no? Pero pues, lo que tienes que hacer primero es identificar la arteria, ligarla, ¿sí? Porque acuérdense que con esto deja de llegar sangre al riñón. Y lo ideal es no ligar la vena porque pues todavía tiene retorno venoso, ¿no? Si yo ligo primero la vena, la arteria le va a seguir llegando sangre al riñón y el riñón puede secuestrar 500 centímetros cúbicos de sangre, ¿no? Entonces, pues se puede chocar la paciente con esos 500 centímetros cúbicos que van a quedar secuestrados en el riñón. Entonces, por eso lo ideal es ligar primero la arteria, ¿no? Se liga la arteria, se liga la vena, ¿sí? Y ya se ve así de fácil, pero sí costó un poquito y aquí ya se va la pieza. Aquí va el riñoncito con todo y la grasa. Esta estructura que se ve acá, la más superior, es la costilla, la 12ª costilla. Tenía larga la costilla la paciente. Entonces, este es el riñón con la grasa perirrenal, la grasa pararrenal y esta es la bola, miren, doctores. La que se ve en la tomografía, esta es la bola, ¿no? ¿Sí? Esta es la bola. Y esta estructura, que es la glándula adrenal. Aquí lo habíamos quitado, pero estaba muy pegado a lo que es el diafragma. Entonces tuvimos que sacar la pieza y posteriormente sacamos la pieza residual que quedaba de glándula adrenal que estaba pegada al diafragma, ¿no? Bueno, y esa es la herida ya final, ¿no? No se ve tan bonita porque lo cerraron los residentes. Acuérdense que como están en periodo de adiestramiento, algo que se me olvidó comentarles acá, pues es el diagnóstico, ¿no? Ya teniendo una tomografía y teniendo las densidades y viendo que no hay metástasis, pues ya puedo hacer una clasificación de acuerdo al TNM. No, que sería un T1B, N0, M0. No hay evidencia de ganglios, no hay evidencia de metástasis y el T1B me indica que es un tumor de más de 4 centímetros, pero menos de 7 centímetros, que es de acuerdo a lo que nos indica acá la tomografía, ¿no? De 6 por 6 por 5 centímetros.
Acuérdense, si es un tumor de más de 7 centímetros, ya entra dentro de la clasificación de T2, ¿sí? Y acuérdense que el T2 se divide en T2A y T2B. El T2A es de 7 a 10 y el T2B es más de 10 centímetros, ¿no? Entonces, la nota postquirúrgica, ¿sí? La nota esta es la postoperatoria y la nota postquirúrgica, ¿no? Lo que es el récord quirúrgico, ¿no? Pasó a recuperación, se pudo extubar sin ningún problema, a pesar de que se abrió la pleura. Posteriormente regresó al piso para cuidados postoperatorios. En las primeras 24 horas queda en ayuno por la manipulación de peritoneo. Los gastos por el drenaje fueron mínimos. Se decidió retirar sonda Foley, deambulación y baño asistido, ¿no? ¿Qué es lo que me falta? El reporte final de patología, ¿no? Ya de ahí viene la revisión bibliográfica de todo lo que es el tumor, que ya lo vimos. Lo único que les voy a enseñar es... Ella es la pacientita que operamos. Ella. Esta foto es de ayer, ya le indiqué deambulación y baño, pues porque si está ahí acostada, pues los riesgos de complicaciones pulmonares, aparte de la apertura incidental de la pleura, pues está infecciones, ¿no? Porque también se intubó, riesgo de atelectasia, riesgo de que se infecte, sí, y riesgos de contraer una neumonía. Estas cirugías hay que ponerlas a caminar lo más antes posible, ¿no? Y esta es la nota de enfermería para ver el gasto en las últimas 24 horas. Por aquí está, drenajes, el Penrose tuvo en las últimas 24 horas, por la mañana del día de ayer tuvo 3 mililitros, en la tarde 5 mililitros y en la noche 6 mililitros. Entonces hacen un total de 14, ¿no? 14 centímetros cúbicos de gasto, ¿no? Entonces ya lo único que faltó para ver cuál va a ser el pronóstico de la paciente, pues es el reporte de patología, ¿no? El reporte final de patología. ¿Y qué voy a buscar en ese? ¿Y qué voy a buscar para ver los factores pronósticos, doctores? ¿Qué busco? Acuérdense que lo vimos. Ya se sienten fuera ¿qué? De séptimo ustedes, ¿no? Y están más allá de que para acá. Aquí está. ¿Sigo compartiendo? Sí. Factores pronósticos. Sí, existen factores anatómicos, histológicos, clínicos y moleculares, ¿no? Moleculares, pues aquí no se hacen, ¿no? En el estado. ¿Qué factores anatómicos? Pues depende del TNM, ¿no, doctores? Dependiendo del TNM ya puedo hacer una estratificación clínica del tumor, estadio clínico 1, 2 o 3. Y pues la paciente prácticamente está en un estadio clínico 1, ¿no? Hay que valorar las características del tumor, si hay invasión venosa, si hay invasión de la cápsula renal, si hay afección de la glándula suprarrenal, si hay metástasis ganglionares o metástasis a distancia, ¿no? También hay que valorar los factores histológicos que van a comprender, uno, el grado de Fuhrman, y me va a permitir valorar lo que es el grado de diferenciación celular para ver si esas células malignas son diferenciadas, que tienen un mejor pronóstico, o son indiferenciadas, que van a tener un peor pronóstico, ¿no? Y hay que valorar qué subtipo de estirpe histológica es, ¿no? Hay que valorar si es un tumor de células claras, si es un tumor cromófilo que se divide en papilar tipo 1, papilar tipo 2, cromófobo, si es un tumor de túbulos colectores, hay que valorar si tiene una diferenciación sarcomatoide, hay que valorar si hay invasión microvascular, si hay necrosis tumoral o invasión al sistema colector, ¿no? Todo eso se tiene que valorar, doctores, ¿no? Y los factores clínicos, pues hay que ver cómo está funcionalmente la paciente, ¿no? Hay un oncólogo quirúrgico acá que fue mi R1 de cirugía en Tapachula. Cuando yo egresé, mi base me lo dieron en Tapachula en el seguro. Y este doctor estaba haciendo el R1 de cirugía general. Se fue a hacer oncología quirúrgica y ya regresó aquí como oncólogo quirúrgico a Tuxtla, ¿no? Entonces ya me dijo él, oye, ¿vas a meter ese paciente? Sí. Ya me dijo, me llegó a buscar a la priva, dice. Me llegó a buscar a la priva para que yo lo operara. No sabe, los pacientes lamentablemente, ante ese desconocimiento, pues dicen, no, pues lo voy a llevar con el oncólogo quirúrgico, ¿no? Porque es oncólogo y opera. Y los expertos en los tumores a este nivel, pues somos nosotros, ¿no? ¿Sí?
Entonces ya fue y le dijo que como trabajaba en el seguro, si lo podía operar acá, lógicamente que le va a decir el oncólogo, no, particularmente sí, en el seguro no, ya lo está viendo el doctor Favera, ¿no? Entonces, el oncólogo, como lo hizo en Centro Médico Nacional Siglo XXI, oncología, en Centro Médico Nacional tienen un comité de programación quirúrgica oncológica, ¿no? Y entonces valoran ciertas características para ver si pueden operar al paciente, ¿no? Y pues, ¿qué dice él? Pues ya para los 71 años que tiene, los riesgos de la cirugía, pues dice, ¿para qué lo operas, no? Pero pues la paciente, la señora está funcional al 100%, ¿no? O sea, entonces hay que darle esa opción que no lo tendría si no lo opera, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver en cuanto al factor pronóstico clínico del paciente, ¿no? El estado funcional del paciente que se valora con 2 escalas. Llévenselo de memoria e investíguenlo, doctores, ¿sí? Que es el ECOG y es el Karnofsky, ¿sí? Que nos valoran la funcionalidad del paciente para ver si es candidato a una cirugía. ECOG y Karnofsky. Hay para los que quieran ser oncólogos quirúrgicos y oncólogos médicos, ¿no? Hay que valorar si hay síntomas localizados, hay que valorar si hay síndromes paraneoplásicos. Les vuelvo a repetir, factores moleculares no se hacen. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Chicles, cacahuates, palomitas, nagaditos? Les quería yo presentar este caso porque la mera verdad viene un poquito de todo morocho, ¿no? Lamentablemente nunca tuvieron la oportunidad de entrar a este tipo de procedimientos por la situación actual, pero pues si hubieran venido a clínica, hubieran estado entrando constantemente con un servidor a quirófano, ¿no? Y pues lo más seguro es que van a volver a ver estos procedimientos hasta que se vayan a hacer el internado, ¿sí? Hasta que se vayan a hacer el internado, y si quieren hacer una especialidad quirúrgica, pues igualmente, ¿no? Hasta que se vayan a hacer una residencia quirúrgica, lo van a volver a ver. ¿Dudas, preguntas, doctores? ¿Dudas, preguntas en cuanto a su historia clínica? ¿No? Ya se anda peinando Carlos porque ya se ve con los pelos parados. ¿Dudas, preguntas? Chicles, cacahuates, palomitas, no voy a querer que después anden llorando ahí con su calificación. Con sus créditos que les voy a dar en clínica, por si alguno depende de esos créditos, no va a ser tan fácil que los tengan. ¡Qué chales! No, pues, ¿no tienen dudas en cuanto a la historia clínica, doctores? Los otros canijos del BES me empezaron a preguntar un chingo, pero yo sé que ustedes son chingones. Yo sé que ustedes son los chingoncísimos, pero bueno. ¿Dudas, preguntas, doctores? Sí, doc, yo tengo una. A ver. ¿Quiere las explicaciones en la historia clínica? ¿Qué explicaciones? O sea, lo que redactamos nosotros en la historia clínica, ¿lo quiere muy extenso o lo podemos acortar? Es que hay algunos que son más descriptivos que otros, entonces. Bueno, mira, que tomas ese punto, doctora. Por ejemplo, si se ponen a hablar de antecedentes personales no patológicos, con todo lo que decían ustedes de su plato del buen comer, pues ya, ¿para qué le van a poner ahí la dieta, no? Que consume 150 gramos de carne al día, 2, 3 veces a la semana, pues ya, ¿para qué, no? O sea, ya lo vieron al 100% ahí en nutrición, y creo que van a salir siendo más licenciados en nutrición que médicos sabedores de urología. Entonces no le pongan tanto a eso, ¿no? Enfóquense en lo demás. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, pongan, por ejemplo, si van a interrogar, ¿qué les gustaría? Neurológico, ¿no? Refiere cefalea, de tales características, resto negado, ¿no? O digestivo, refiere pirosis, posterior a la ingesta de alimentos irritantes, ¿no? Entonces, resto negado, ¿no? Y enfóquense también al urológico. O sea, no se extiendan, no se explayen en la semiología de los demás aparatos y sistemas, ¿no? Pero sí pónganle ahí algo para ver si realmente también saben interrogar de lo demás que han visto, que al final de cuentas les sirve a ustedes para practicar, pues. Sí, yo ya me los voy a despelucar cuando vea yo el interrogatorio urológico, ¿no? Cuando vea el interrogatorio del padecimiento actual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos estudiantes, no necesariamente del UNACH, esta es la primera vez que voy a valorar los del UNACH, pero a pesar de que se los digo, les entra por acá y les sale por acá a los demás estudiantes, ¿no? La historia clínica es un documento médico legal, ¿sí? Cuando ustedes interrogan al paciente, lógicamente lo van a interrogar con los términos coloquiales, ¿no? O sea, ¿ha tenido usted sangrado en la orina? ¿Le duele al orinar?
tiene dificultad al orinar, más sin embargo, cuando ustedes ya hagan su historia clínica, no le van a poner, la paciente refiere que tiene sangrado a través de la orina. No, doctores, ahí ya tienen que emplear términos médicos, ¿no? Bueno, si la paciente me está diciendo que tiene sangrado, bueno, la paciente refiere tener un cuadro de hematuria, primer episodio, segundo episodio, tercer episodio, refiere que la hematuria es inicial, intermedio o final, ¿sí? Refiere que es formadora de coágulos y estos coágulos tienen forma vermiforme, chalala, chalala, chalala. Todo eso lo vimos en semiología, doctores. Sí, todo esto lo vimos en semiología. No es, ¿cuál es la finalidad? La intención de presentarle los casos clínicos, doctores, no es nada más, no, pues es que, doctor, usted ya tiene la experiencia y por eso desde que lo ve dice, pues hay que operarla o es un tumor o le tiene que pedir. Pero acuérdense que la formación de medicina, doctores, pues tiene un proceso, ¿no? Al igual que toda la formación académica en todas las etapas de la vida, ¿no? Y la de medicina igual, entonces tienen que tener un proceso para que ustedes puedan llegar a establecer un diagnóstico, ¿no? Y no es así de que ya vino, lo mando y lo opero, ¿no? Sino que hay un proceso detrás de todo eso que se le realizó a cualquier paciente que quieran ustedes, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que tener claro ustedes. No es fácil, no es fácil. Tampoco es difícil, les vuelvo a repetir, tampoco es difícil. Y el chiste es que nosotros querramos, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna otra pregunta, doctores? No, bueno, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Hoy va a ser el último día de clínicas. Hoy va a ser el último día que van a ver al ogro del doctor Ferrera. Realmente no me conocieron como ogro, me conocieron hasta cierto punto como desmauser, porque andar viendo 21 pacientes, andar viendo 25 pacientes, ya para qué andarse estresando, ¿no? Entonces, si llegan a hacer el internado acá, ¿sí? Si llegan a hacer el internado acá, que actualmente la modalidad es, me voy a ir fuera, me voy a ir al norte, me voy a ir al sur. Bueno, ya no se pueden ir más al sur, ¿no? Ya no se pueden ir más al sur. Pero bueno, si llegan a hacer aquí el internado, nos vamos a ver y probablemente me van a conocer como ogro, porque les voy a preguntar, ¿quién te dio uro, no? Y si me acuerdo del nombre, de algunas caras sí me voy a acordar, de nombres sí me voy a acordar. Y lógicamente les tengo que preguntar, ¿no? ¿Quién les dio uro? Más si son egresados del UNACH, más si son egresados. Ahí donde me salgan, me dio uro el doctor Alvarado. Entonces, chingas, mi maestro Alvarado, voy a decir, ¿no? Mi maestro Alvarado. Porque fue mi maestro, el doctor Alvarado también, ¿no? No del UNACH, del internado. No del UNACH, del internado. Fue mi adscrito en el internado, el doctor Alvarado. ¿Sí? Entonces, no, ¿y quién te dio clínica? El doctor Alvarado, ¿eh? El doctor Alvarado, para que no les pregunte, ¿no? Pero sí me voy a acordar, ¿eh? Tengo algo de que tengo una retentiva muy, muy, muy criminal y me voy a acordar y ahí les voy a andar preguntando y ahí les voy a andar cinchando, ¿no? Porque que al final de cuentas todo esto es para que se acuerden, doctores, ¿vale? Lo que no se practica, se olvida, ¿eh? Y eso llévenselo en la cabeza, que lo que no se practica, lo que no se está estudiando, lo que no se está repitiendo, se olvida. Y entonces háganse esa costumbre y les va a ir muy bien, doctores. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues al final de cuentas dijera el maestro Shimizu, espérenme, voy a dejar de grabar.